hasta donde nos da oportunidad que toquemos un poquito de Filadelfia. Bueno, vamos a ver. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos ayuda, permite que a través de este mensaje tu iglesia pueda recibir edificación, afirmación, consolación para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, quiero hacer un breve recuento de lo que hemos hablado, muy corto, muy pequeño en cuanto a las iglesias. El Señor Jesucristo está muy interesado en su iglesia. Está tan interesado en su iglesia que nos ha dejado estos 7 mensajes. Estos 7 mensajes tienen una representación importante. Fíjense ustedes, estos 7 mensajes primeramente tienen un mensaje histórico para aquellas iglesias que se encontraban en aquella época. Un mensaje para ellos, porque estas iglesias no fueron iglesias ficticias, fueron iglesias verdaderas que existieron para aquel entonces. Lo segundo, tiene un mensaje profético. Tiene un mensaje profético porque a través de estos 7 mensajes se relata cuando comienza la iglesia, cómo comienza la iglesia y cómo termina la iglesia. Tiene un mensaje profético. Y lo tercero, tienen un mensaje personal. Tienen un mensaje personal. Es decir, cada persona, al leer el mensaje a estas 7 iglesias, que va a cubrir toda la necesidad que tiene cualquier iglesia. Es decir, cualquier iglesia que lea local, estamos hablando de la iglesia es una, pero estamos hablando de iglesia local. Cualquier iglesia local que lea estas 7 cartas quedará ubicada en alguno de estos mensajes. ¿Cuántos pueden comprender esto? Puede que haya perdido su primer amor. Ahora, viéndolo de una manera profética, porque yo se lo he venido hablando de una manera histórica, en el sentido del mensaje que a cada quien Dios le comunicó a través de Jesucristo. Viéndolo de modo profético, el mensaje a la iglesia de Éfeso representa, la iglesia esta que había perdido el primer amor, representa el final de la edad apostólica. Los apóstoles, los cabezas de la iglesia, los hombres que diseminaron el evangelio, comenzaron a morir, comenzaron a perecer. Murió Pablo, murieron toda esta gente, y al morir ellos comenzó a decaer la iglesia. Hay una tendencia a que cuando los líderes de la iglesia fallecen, o cuando los líderes de la iglesia son arrancados por Dios de una determinada iglesia local, hay una tendencia a que la iglesia se desanime. Y esto es lo que
pasó con esta iglesia, los líderes comenzaron a morir y ellos comenzaron a perder su primer amor. Comenzaron a perder su primer amor y Dios les recrimina esto. Esto representa, Éfeso representa proféticamente la iglesia al final de la edad apostólica. Luego tenemos la iglesia a Esmirna. La iglesia a Esmirna representa la iglesia perseguida. Representa el periodo de las grandes persecuciones. ¿Se acuerdan? De Trajano, Domiciano, Nerón, Calígula, hombres que persiguieron la iglesia, que masacraron, que quemaron a cristianos, y ese mensaje está reflejado acá para consolación de todas las iglesias que en este momento y en esta fecha están siendo perseguidas. Pero representó proféticamente ese momento. Amén. La iglesia representó la iglesia perseguida en ese momento, pero también es un mensaje para la iglesia perseguida en todos los tiempos. Amén. Luego, a través de grandes persecuciones, se levanta un hombre llamado Constantino. Constantino prohibió la persecución. Supuestamente Constantino tuvo una supuesta revelación. La supuesta revelación que tuvo Constantino, fue que él vio una cruz. Él estaba en medio de una batalla, él vio una cruz y oyó una voz, eso usted lo puede buscar en la historia universal, y una voz, y esa voz le dijo: por este signo vencerás. Constantino identificó esa revelación como se identificó con el cristianismo, porque el cristianismo hablaba del Cristo crucificado. Constantino dijo: si yo venzo en la guerra, entonces yo me convierto en cristiano. Efectivamente, Constantino venció. ¿Y qué hizo Constantino? ¿Dónde estaban los cristianos? La iglesia de Esmirna, representada por la iglesia de Esmirna, metidos en catacumbas. Este hombre dijo: sálganse de las catacumbas. Comenzó a darle puestos y comenzó a darle puestos importantes a los cristianos, y dio como consecuencia una iglesia corrupta y una iglesia corrompida. Entonces ahí vemos el mensaje a Pérgamo. Esto es una iglesia que está casada con el mundo. De aquí parte entonces la fundación de lo que es la iglesia o el catolicismo romano. Una iglesia que está comprometida con el gobierno, una iglesia que está comprometida con el mundo. Usted puede verlo, que la iglesia católica tiene un gran compromiso con el mundo, influencian terriblemente y tremendamente en el mundo de la política y en el mundo de los gobiernos. Luego tenemos el mensaje de la iglesia Tiatira, que es el triunfo de esta iglesia. Esta iglesia comenzó a hacerse poderosa, comenzó a triunfar y comenzó a establecer cosas hasta llegar hasta las mismas profundidades de Satanás. Y llegamos a la iglesia, que es la iglesia que nos corresponde hoy, que es la iglesia de Sardis. Es una iglesia, hermano, prácticamente una iglesia muerta. Esta iglesia de Sardis representa el tiempo de la Reforma. Cuando Martín Lutero se levantó y clavó sus 95 tesis en las puertas de la Basílica de San Pedro, y comenzó esta revolución religiosa a través de este hombre llamado Martín Lutero. Y a su nombre, Martín Lutero, el gran rey. Hubieron otros que lo acompañaron en esta reforma. Es decir, la iglesia estaba en un caos terrible. Solamente habían salteado unos pocos cristianos. Así que vamos a entrar en esta parte y vamos a ver si llegamos a la iglesia o el mensaje de lo que es la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios? Es Cristo. Los 7 espíritus representan el Espíritu Santo en su séptupla manifestación. Eso yo se lo he explicado ya a ustedes. Cuando habla de los 7 espíritus de Dios, cuando hablan de los 7 ojos de Dios
y llevados a toda la tierra, está hablando de 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios que forman la plenitud del Espíritu. No está hablando de que Dios tiene 7 espíritus. Eso lo comprenden, ¿verdad? Yo se lo he enseñado ya y lo hemos recalcado en otras escrituras. Y las 7 estrellas dice esto. Las 7 estrellas son los 7 pastores. Yo conozco tus obras. Las obras no son importantes para la salvación. No somos salvos por obras, pero las obras evidencian quién soy y a su nombre. Y él dice, yo conozco tus obras. ¿Sabías tú que yo no puedo decir eso de ti? Yo no puedo decir de ti, yo conozco tus obras, porque para yo conocer tus obras tengo que conocer tu corazón. Pero Dios sí conoce tu corazón. Y Él puede decirte, si Dios te dijera, y si el Señor te dijera, si Cristo mismo te dijera, yo conozco tus obras, a lo mejor temblaríamos. Si el mismo Cristo se nos apersonara y nos dijera, yo conozco tus obras, Él está diciendo, yo sé por qué tú haces las cosas. ¿Para qué las haces? ¿Para quién las haces? ¿Y por qué las haces? Yo las conozco. De manera que yo conozco tus obras, tiene una profundidad enorme. El que un hombre me diga, yo conozco tus obras, no me preocuparía. El que Dios me diga, yo conozco tus obras, me llevaría a una evaluación de mis obras. ¿A usted no? Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, este hombre, este pastor que estaba aquí pastoreando esta iglesia, tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto. Es decir, un pastor no regenerado. Un pastor que no había nacido de nuevo. Eso es para que, si usted me pregunta, necesito cambiar este asunto. Gloria a Dios. Si me cambian este por si acaso, por favor. Si usted me pregunta, pastor, hay pastores que no están convertidos al Señor, y yo le voy a responder que sí. Hay pastores que no han nacido de nuevo. Hay pastores que no tienen el Espíritu Santo, pero son pastores. Lo dice la Biblia. La Biblia está hablando aquí, le está hablando primeramente a un pastor. Y le dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, no había en este hombre una regeneración. No había en este hombre un nuevo nacimiento. Por eso es que usted ve pastores violadores, pastores ladrones, pastores falsos. ¿Por qué? Porque tienen nombre. Parecieran que están vivos, pero están muertos. Y lo que una persona tiene adentro, tarde o temprano, saldrá. Miren, si usted siembra mango, ¿qué cosecha? Si usted siembra mandarina, ¿qué cosecha? ¿Y se puede comer? Si usted siembra tuna, tuna, me decían cuando estaba pequeño, va a cosechar espina. Si usted siembra, hay una matica que llaman allá en Oriente, yo no sé si en Talpaz la llamarán así, llaman ñaragato. Yo no sé si cómo la llaman allá, o rastrojo. Es una mata que usted pasa y usted se le pegan
toda esa broma de los pies o de la ropa y no tiene ninguna productividad. Cadillo. Cadillo, bueno, yo pensé que era otra cosa, pero bueno. Cadillo, perro. Y no tiene ninguna productividad, ¿cierto? No tiene ninguna productividad. Hermano, lo que un hombre es, no lo puede ocultar por mucho tiempo. Lo que un hombre es, tarde o temprano lo manifestará con sus obras, con sus hechos y con sus acciones. Su nombre. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios dice, guardaos de los falsos profetas. Ahí podemos meter los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos maestros. Y después dice, por sus frutos los conoceréis. Porque es que yo me he quedado horrorizado, no que un pastor violó, que un pastor mató, que un pastor... Bueno, usted tiene una respuesta aquí contundente. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú nunca fuiste mío. Así que no se sorprenda, y más en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos sumamente peligrosos. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, Dios toma en cuenta una iglesia que está muerta, pero Cristo le habla a esa iglesia muerta en su amor y en su misericordia. Le habla a la iglesia muerta. Fíjese usted, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, dice, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, aquí había, esta persona recibido algo, había oído algo que no se estaba viviendo y que no se estaba cumpliendo. Había recibido y oído la verdad, pero estaba muerta. En nombre de Cristo. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué bueno es Dios, porque a todas estas personas, falsos pastores, falsos maestros, Dios les envía mensaje. Dios levanta mensajeros para hablarles de su condición de muerte y para hablarles de su condición de pecaminosidad, para que se arrepientan, aún estando muertos. Eso es nada más expresa la misericordia y el amor de Dios. No tengo otra cosa como catalogar eso. No tengo otra cosa como catalogar eso. Ahora, siempre el Señor a esta iglesia le dice, acuérdate. A la iglesia de Éfeso también le dice lo mismo, en otras palabras, le dice, recuerda. Qué fácil nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué fácil nos olvidamos de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué fácil nos olvidamos de dónde nos sacó Dios del basurero. Qué fácil nos olvidamos de eso. Y por eso todo el tiempo Dios está repitiéndonos lo mismo y dice, recuerda, y recuerda, y recuerda, y recuerda, y recuerda quién tú eras, recuerda dónde se recuerda, recuerda, y recuerda. Todo el tiempo está Dios, recuerda, porque nos olvidamos, hermanos, nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Por eso le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Yo no sé si a usted le gusta, es el mismo Cristo que está hablando acá, ¿verdad?
Cuando usted le dice, arrepiéntete. Tú, arrepiéntete. Oye, hermano, como tú sabes, como pasó en el Señor. Pero a Éfeso se le dijo, arrepiéntete, cambia. Se le dijo Cristo mismo a la iglesia. Arrepentirse es la palabra metanoia, cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio. Tiene que cambiar algo en ti. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Importante. Y aquí voy a hablar de algo sumamente importante. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cómo es esto que una iglesia llena de pecado, el pastor está muerto, la iglesia está muerta, un poco es muerto y habían unos cuantos por allí dentro de esa iglesia que estaban vivos? ¿Qué te parece? Por eso es que usted no debe juzgar y decir, eso es un poco que el otro día yo oí un pastor decir, ay, a veces me siento tan cargado como ustedes, que me provoca agarrar una pipina de gasolina y rociarlos a todos y prenderle fósforo y Señor, llévatelos a tu presencia. Yo lo escuché, hermano, pero usted no lo va a oír decir de mi hermano, yo no lo quiero rociar con gasolina. Llévatelos a tu presencia, Padre. Así, yo lo oí. No me lo contaron, yo lo oí. Pero dentro de esa iglesia muerta, ¿cómo es que dentro de esa iglesia muerta podían sobrevivir? Dice, unas pocas personas. ¿Cómo sobrevivían esa gente allí? Dejemos el juicio a Dios. Dejemos el juicio a Dios. Usted puede pasar por el centro cristiano, imagínate, y usted ve el pecado legalizado, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, y usted dice, ¿cómo puede vivir alguien allí? Pero ahí pueden haber vivos. Que Dios sea el que lo juzgue. Que Dios sea. Porque usted está viendo acá que en medio de esta iglesia un pastor no regenerado, impío y muerto, y un pocotón de gente muerta, había unos pocos que estaban vivos, a lo mejor diciendo, a lo mejor eran como locos. Usted, mire, lo que pasa es que nosotros, la mentalidad del humano, hermano, es condenar. Gracias a Dios que esa no es la mentalidad de Dios, sino la mentalidad de Dios es juzgar con justo juicio y hacer su condenación. Porque sí va a condenar, pero con justo juicio juzgará. Pero si la Biblia no hubiese dicho más nada de Lot, usted hubiese dicho, Lot se perdió. Y agarramos a Lot y lo agarramos y lo amarramos y le decimos, no, Lot fue un bandido. Lot estuvo con las hijas, Lot estaba allá, Lot era un materialista, Lot lo que vivía era, mira, Lot se metió allá buscando conveniencias y recursos mundanos. Él dice que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, buscando conveniencia y buscando cosas, buscando platica, buscando comodidad y buscando cosas. Ese era un mundano. Aparte de eso no predicaba, no decía nada. No le decía a la persona en la camionetica, Cristo te ama. No predicaba, no tenía una célula, no tenía... Y usted no se estará identificando con eso. No estarás tú acercando tus tiendas hacia Sodoma. Y te estarás volviendo materialista.
Ves tú la maldad y el pecado, pero callas y no dices nada. Te duele por dentro lo que está pasando, pero no predicas, no le dices nada a nadie. ¿No será que hay locos y hay lotas? ¿Sí? ¿Usted me entiende? Pero el apóstol Pedro dice, este es justo. Hay un problema ahí con un pastor que se me formó. Yo le dije, la Biblia dice que es justo y justo es. Porque no somos justos por lo que hacemos, sino que somos justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el punto. Por eso somos justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Alábale. Yo soy justo. Usted no ve mi comportamiento, usted no ve lo bien que me porto. Eso es importante, pero no soy justo porque me porto bien. No soy justo porque no voy y no me emborracho. No soy justo porque voy y no fornico o no adultero. No debo hacerlo, pero no soy justo por eso. Soy justo porque Dios me ha justificado en Cristo. Porque por ahí andan personas que no beben, no fuman, no consumen droga, se portan mejor que un cristiano y están perdidos. Porque cuando le hablas de Cristo dice, no quiero nada con ese Cristo. Yo no tomo, yo no bebo, yo no fumo, yo no fornico, yo no hago nada. Y con ese Cristo no quiero nada. Pues tú estás perdido. Condenado al infierno. Estás bajo la ira de Dios. ¿Alguna pregunta? Si tiene alguna duda me lo dice. No, yo soy justo porque es que yo me porto tan bien, yo hago. Usted no es justo por lo que usted hace. Hágalo, pero no es justo por eso. Es justo, ¿por qué? Porque en el momento de recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, usted se ha presentado ante el tribunal para escuchar la voz de Dios decir, te declaro justo porque estás en mi Hijo. Se fue la culpa, se fue todo. Entonces, este hombre que vivía de esta manera, Dios lo llama en su palabra, Pedro y el apóstol Pedro, ni siquiera fue Pablo, hermano, sino Pedro, que era el medio legalista, por no decir completo. Pedro dice, este es justo. ¿Y por qué fue justo? Porque Dios llama a David, hombre conforme a mi corazón. Y cada vez que usted abre la Biblia lo encuentra pecando. Porque él se arrepintió y se apartó de su pecado. Pero la mentalidad de nosotros es condenar inmediatamente. Buscar, todo el mundo está perdido. No, tú no sabes si dentro de esa iglesia que está podrida, hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. A su nombre. Entonces no hagamos un juicio carnal. Yo sería partidario de que si estás en una iglesia que está muerta, yo soy partidario, yo le diría a esa persona, salte ahí, que entonces ahí tú no tienes nada que hacer allí, el pastor está muerto, los miembros están muertos, casi todo el mundo está muerto, todo el mundo está pecando. ¿Qué haces tú aquí? Estás vivo, estás regenerado, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Bueno, salte allí, salte. Ese sería como mi consejo. Yo no le diría que se quedara. Sin embargo, por algo Dios los tendrá allí. Esto yo sé que suena como raro, pero es la palabra de Dios. Aquí dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Proféticamente vemos, o históricamente vemos, una iglesia en los tiempos de Lutero, una iglesia que en realidad habían unos pocos cristianos regenerados como un puñado de flores en un desierto. Se levanta este hombre reformador y comienza, y juntamente con otras personas, y comenzaron a hablar nuevamente la iglesia. Dios trajo a la iglesia avivamiento, trajo renovación, y los salvados, hermanos, nunca son identificados como muchos. Por allá le preguntaron al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y ahí no hay respuesta. Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué dice después en otro pasaje? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva donde, a la perdición, y muchos. Pero estrecha es la puerta que lleva a la vida, y son pocos. Lo que no respondió en una, lo respondió en otro. Son pocos los que entran por allí, y dentro de esos pocos estamos nosotros. Pero quiero decirte y recalcarte que no es cómodo entrar ni caminar por este camino. No es cómodo, no es fácil tampoco. Él no dijo que iba a ser fácil, y no tiene por qué ser fácil. Lo difícil, lo más difícil, lo hizo Cristo. Y cuando dice que van a entrar por la puerta estrecha, los gordos no entran, tienen que rebajar. La gordura espiritual, usted se me entiende. Nadie aquí se me salga aludido. Amén. Gordura espiritual. Gordo. Entrar por la puerta estrecha, tienes que, caminar por el camino angosto. Es dificultoso. Tienes que someterte a algunas cosas. Tienes que vivir, tienes que soportar algunas cosas. Tienes que sufrir algunas cosas, pero ese es el camino que te lleva a la vida. Y en su nombre, ese es el camino que lleva a la vida. Entonces dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre. Esto es una promesa maravillosa. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Claro, allá vamos a tener un nombre nuevo, porque anteriormente se había dicho que vamos a tener un nombre nuevo. Pero usted no se imagina, hermano Carlos, que usted venga y se presenta al Señor: mira, mi Padre, aquí está Carlos. Eso va a pasar. Bendición. Aleluya. Mira, Padre, aquí está Xiomara. La confieso yo, el Señor mismo, la confieso delante de mi Padre. Bendición. Pero no vencemos por nuestra propia fuerza, vencemos por la fe. Amén. Para que en todo la gloria sea de Dios. Amén. Dependemos de Él. No por méritos propios, sino por los méritos de aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Eso es algo grandioso y es algo maravilloso. Quiero tocar un poquito nada más, porque ya el reloj me está mirando feo.